Bien, amigos, en el día de hoy, la pasteurizadora Rica cumple 59 años. Yo he sido testigo de excepción, lo he repetido mucho, que vine a hacer esa empresa desde antes de su inauguración. Viví una etapa de compañerismo. Él era un cirujano ya en ejercicio. Nosotros éramos estudiantes. Don Julio Brache. Con el doctor Brache. En ese momento su familia se desempeñaba como productor de leche en Moca y en Puerto Plata, Brache Arseno. Y vivimos las tardes del doctor Brache porque coincidíamos en él cuando con sus documentos asistía a la oficina Troncoso para la constitución de pasteurizadora Rica, Sí. antes de ser inaugurada. Hoy ellos cumplen 59 años y Carlos nos tiene algo. Sí, cómo no. Vamos primero a ver uno de los primeros comerciales de Rica que salieron al aire. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche Rica. Rica es salud y larga vida porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche Rica para ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche Rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche Rica, lo más puro de aquí. 59 años nutriendo generaciones junto a ti. Somos más que productos para seguir nutriendo lo mejor de lo nuestro. Somos el aroma de un desayuno en familia, el sabor que llena de alegría los momentos compartidos. Durante 59 años hemos estado presentes en cada rincón del país, alimentando recuerdos, tradiciones y valores, abriendo fronteras y llevando lo mejor de lo nuestro a otros países. En cada momento que Rica está en la mesa hay esfuerzo, amor y dedicación. Nuestra promesa sigue y seguirá intacta. Nutrir tus celebraciones, tus sueños y tu mesa con un sabor y confianza inigualable por muchos años más. Y la vida es rica. Bien, amigos, hoy queremos felicitar a todas las personas que han nacido un 10 de enero y sobre todo a personas muy queridas y algunas que le agradecemos mucho aquí en la revista. Vayan nuestras felicitaciones para Altagracia Salazar, A mi mamá. nuestra querida Altagracia Salazar. Es un privilegio ser amigo de Altagracia y es un ejemplo de cómo se puede convivir. Altagracia nos dio la mano en un momento en que la revista se encontraba en una situación difícil. Altagracia, José Israel Cuello, Federico Enríquez Grateró, nos tendieron su mano y mantuvimos la revista activa. Nosotros también felicitamos a Felipe Polanco, uno de nuestros humoristas con mayor criterio de lo popular. Felipe de Jesús Polanco y Delgado, alias Boruga. La cantante, que por cierto uno no sabe dónde están después que crecieron, ¿verdad? Yasmín Opío, Yasmín Virginia Opío y Morales, que en un momento sonó mucho. Doctor, fui yo la persona que descubrí a Yasmín. ¿Perdón? Fui yo la persona que descubrí a Yasmín en el Canal 7 en el año ¿Quién 1900. fue?
En el año ¿fuiste tú? 1971. Ah, pues tú llevas ahí. En el programa de Homero León Díaz, Doctor, Escala del Arte. un Él me descubridor está hablando de talentos. de un programa ¿De que qué yo- año, doctor? Al año 1971. Del 71. Don Entonces Homero León tenemos Díaz. 30 y 20. Doctor, 55 años. Ah, caramba. Felicidades. Sí. Dios mío. Y la ¿Qué? canción fue Angelitos Negros. Angelito Negro. Oye, sí. Antes los talentos se descubrían. Ahora se José fabrican. Alejandro Santos Rodríguez, Héctor Enrique Mora Martínez, Sandra Simona Cabrera Fernández, el economista y bibliotecario Oscar Félix, mi querido amigo el doctor Luis José Asilis, no, ese es hijo de Luis José Asilis Cortina y nieto del doctor José Luis Asilis, Olegaria Germán, Carmen Quesada, Soy Latineo, Mónica Sánchez, Enésimo Rosario, José Amézquita, Lesbia Grullón, Altagracia Salazar, unos amigos entrañables que tenemos en Montecristi. Ay, Está de Ibelice. cumpleaños Ibelice Comprés, La primera dama de de Montecristi. Lilos Café y otros. Lilos Café y el Blue Marlin, que es el restaurante que Y el está bajo- supermercado que te Y enfrenta. el supermercado, Lilo también, sí, sí. Muchas cosas, sí. Por eso que yo digo que Juan Guillermo es de Comprés. Fernando León, Adolfo Pérez, es el director de Promesa Cal, José Alfredo Guerrero y José Martínez Hopperman. En estos días hemos dicho que estas efemérides que nosotros damos lectura todos los días son de la autoría de el periodista Juan Acosta, que con mucho tino nos hace las efemérides nacionales y las internacionales. Sin embargo, me dice Juan que le gustaría ser más abundante en algunos temas, porque el televidente a veces no conoce el origen de lo que se dice. Y nosotros le estamos pidiendo a Efemérides Patrias y al Instituto Duartiano que reciban las efemérides del año entero y nos ayuden a colocar algunas informaciones en lo que corresponde a Duarte y en lo que corresponde a las efemérides nacionales, para que el televidente, sobre todo las generaciones nuevas, sepan de qué se trata. Por ejemplo, nosotros teníamos regularmente visitas que hacíamos a Editora Taller. El ingeniero José Israel Cuello, además de dirigir su empresa, él y su mujer dirigían Editora Taller, que en un momento fue la editora más destacada antes de que el señor Pareja y Corripio hicieran un monstruo. Pero Editora Taller, luego Alfa y Omega, fueron las que lideraron esa época. José Israel se manejaba como dirigente del partido, director de su empresa y también del periódico. Ese era un periódico político que tenía una condición, y es a lo que me quiero referir. En la gaveta derecha, tú sabes que los escritores siempre tienen una gaveta grandota abajo. Sí. Él tenía un archivo y José Israel ha realizado más investigaciones, o realizó en aquella época más investigaciones de las que han hecho todos estos periódicos después, que por cierto no han hecho muchas. Pero mira, el trabajo que hizo hablan sobre Corde. Haití era una constante y algo que hoy aparece como efemérides, varias cosas. Por ejemplo, dice hoy que en 1960 un grupo de jóvenes forman el movimiento clandestino 14 de junio en honor a los caídos en la invasión en el 59. Sí.
Mira cómo él lo pone, como que el origen del movimiento fue un reconocimiento, y eso yo no creo que sea 100% así. No es que sea falso, pero vamos a hablar con José, si él quiere, un poquito. Y después, el año siguiente, en un esfuerzo final por lograr un arreglo con Trujillo, la Iglesia Católica, en una reunión con el dictador y Balaguer en el Palacio, en ocasión de Año Nuevo, entregó un memorándum que consigna los requisitos para que se restablezcan las buenas relaciones. Van dos. Y la tercera es, el entonces presidente electo Juan Bosch se entrevista en Casa Blanca con Kennedy, Sí. con la mecedora que dio Palacio, Sí. y criticó al Consejo de Estado por conceder a la empresa Standard Oil por la instalación de una refinería en la República Dominicana. Mientras tanto, de ahí él cogió para Europa y firmó Bercy, que algunos dicen que fue la causa que puso bravito a los americanos. Pero yo estaba comenzando. Pero te si estoy fue a diciendo, hablarle mal de una empresa americana. eso no que lo dice esto, solamente dice que criticó la entrega, la firma de la refinería. Entonces, esas tres cosas son de las cosas que José conoce, y más que conoce, fue actor, un sobreviviente. Sí. Ahorita decía el maestro que él vivió el 71 con Yasmín Opío. El señor aquí vivió el 59. ¿Verdad? Sí. José, bienvenido. Ese tiempo. Buenos días, felicidades en el año nuevo que empieza. Ah, verdad, que hoy debutas. Debuta. Gracias, José. Felicidades si es posible, ¿verdad? Si es posible encontrar un espacio de felicidad. Para ser felices. Hoy tenemos una José, palabra. antes de entrar en eso, José, el 59 movimiento fue motivo de la invasión. No, la invasión se produjo en junio del 59. Y el movimiento en el 60. Y como consecuencia de la masacre que Trujillo hizo Del desembarco, 59. del desembarco, Trujillo, Ramfi y toda su ralea, se organizó un movimiento clandestino espontáneo de todo aquel que de alguna manera tenía razón para organizarse contra Trujillo y sus consecuencias, un riesgo muy grande. Ese movimiento abortó en enero del 60 y el punto culminante fue el 21 de enero, para desgracia de Trujillo, Ah, ya. que fue el día que a mí me cogieron preso y cogieron el grueso del ripio que quedaba, porque desde el día 9 estaban cogiendo gente. Es más, entre el 9 y el 11, por ahí en esos días el Bacho sabía mucho de eso. Lamentablemente no fue. Entre los primeros días de enero ya comenzaron a coger gente. Una tontería. Un viejo militante del antitrujillismo permanente fue a hacer una conexión en Romana, en el ingenio, de un viejo militante. Y ese hombre se había comprometido con la seguridad. Y le cantó todo y por ahí se fue. Ahora, eso, a varios días de la represión, ya provocó la pastoral y la separación de Trujillo y la iglesia. O sea, fueron una serie de acontecimientos concomitantes que naturalmente se llevaron a Trujillo. Eso no sobrevivió. Nosotros tenemos hoy una situación difícil con Venezuela. José es conocedor de la política en Venezuela, pero yo quisiera, porque a veces nos traiciona el alemán, y quisiera pedirle que no es que desarrollemos ese tema, sino que me ubique las fechas, porque nos han pedido que tienen confusión. Fulgencio Batista gobernaba en Cuba.
surge el movimiento de la Sierra Maestra con Fidel Castro. Fidel Castro en el 59 a las 12 de la noche llega aquí Fulgencio Batista y asciende al poder Fidel Castro. Y nos pregunta a alguien, Fidel Castro ya había hecho manifestaciones de socialista antes de subir a Sierra Maestra. Y lo segundo es, el 14 de junio y la Unión Cívica, eran la derecha y la izquierda, pero los dos eran antitrujillistas. Sí. Si eran derecha e izquierda, inclusive habían 2 o 3 miembros comunes. José Israel Cuello no comenzó a trabajar en el medio, él comenzó a trabajar con el Chino Ferrera en unos J4. Entonces, me preguntan si Manolo Tavares fue a Washington con Viriato, si Manolo Tavares no fue a las elecciones, si Manolo Tavares fue a Manaclas a reclamar el retorno a la constitucionalidad sin haber ido a elecciones. José, ese periodo de 14 izquierda, Cuba izquierda, ¿realmente tenía interconexión o eran cosas totalmente diferentes? Eran cosas muy espontáneas todas. La articulación de esos movimientos fue un problema engorroso. Pero yo que conviví con Manolo, a quien conocí personalmente el día que retorné del exilio, como consecuencia de mi prisión, y me designó ese mismo día director del periódico, porque él figuraba como director, pero no tenía tiempo para eso. Y me dijo, qué bueno que tú llegaste a tiempo, yo quiero que... Y me encargó de esa relación. Y naturalmente la asumí. Pero mi convivencia tanto con Manolo en esa situación, como con Francis Camaño en la otra, de la Guerra de Abril y su viaje a Cuba, funesto, me llevó a la conclusión de que la gran debilidad de esos dos grandes líderes, que no le tenían miedo a la muerte, lo demostraron, era su miedo a la política. Era su miedo a la política. Su miedo a la política. Miedo a la política. Y a la preponderancia que tenían los otros intelectuales y valores nacionales que lidiaban en la política, ya muerto Trujillo. Ellos le tenían terror a la política. Hasta el tratamiento que le daba Manolo, hablando contigo, te hablaba del profesor Balaguer. Decirle profesor a una gente es una distinción y un respeto. Por lo menos en esa época lo era. Perfectamente, está Sí. claro. Y Francis, en un momento clave de la historia dominicana, escolta del presidente precario, que se tuvo, ¿cómo se llamaba? Molina Ureña, que por ser presidente de la Cámara de Diputados, se juramentó como presidente. Cuando Pero hay algo más. Ahí, espérate. Camaño va y reacciona frente a un improperio del embajador americano, a un boche que le dio a Molina Ureña en la embajada. Usted no tiene derecho a hablarle así al presidente de la República. Y eso lo hizo el líder. Eso fue lo que lo llevó al liderazgo. Pero no le hable de política. No le hablé de Balaguer. Porque esa gente estaba en otro plano. Había muchos planos en esa política, y muchos respetos y muchas consideraciones. Era una sociedad con 1000 defectos, pero con muchas virtudes, muy oprimida. Y es que los políticos dominicanos no tienen un kindergarten que les diga que cuando tú te ubicas en un área o en un imperio que tiene influencia histórica en tu país, tiene que tener el apoyo de otro imperio, si no tú estás abocado a perder. Alguien que le diga eso y le eche gota en los ojos. Eso se aprende
dando tropezones. Hay que dar el tropezón. Hay que dar el para tropezón. saber que esa invasión no iba a funcionar. Pero La de Camaño. Más bueno, la de Camaño ya era una cuestión extemporánea. La de Camaño. Entonces, mira, yo tengo información. Pero la otra aparentemente no iba a funcionar. Y su primera instancia fue no funcionar. Sí. Pero a los 6 meses ya estaba una élite política que habría de jugar un papel Bien. en la historia dominicana, aunque no fuera al poder nunca. Bien, en el 59, Trujillo lo que hizo fue una masacre con Maimón, Estero Hondo y Constanza. Sin embargo, en el 60, con intervención de la Iglesia Católica o de una persona, de Monseñor Ricardo Pittini, y la presencia de algunos sectores que nunca él pensó que iban a estar en esos movimientos, la situación es que se salvaron la mayoría. Dentro de esa persona, José Israel Cuello era uno de ellos. Y de los 2 países que yo tengo entendido que él salió, que le permitieron salir, fue Venezuela y España. ¿Es así, José? No, a mí me dieron un pasaporte para España vía Estados Unidos. Ah, bien, entonces. Y ¿Pero fuiste a desde- Venezuela? No, espérate. ¿O después? Yo me fui a España y me inscribí en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Revalidé materias, pero la vida política continuaba. Y yo la continué. Yo escribí en la prensa Sí, sí. española con seudónimo. Y le utilizaba el truco de empatar las pistas del foro público de aquí. Por ejemplo, si escribía sobre la iglesia y la represión a la iglesia, la firma era... No, pero el trabajo en España fue magnífico porque tú encontraste un señor en una cafetería y te sentaste con él, Juan Domingo Perón. Sí. Tú tuviste el privilegio de hablar con Perón en más de una ocasión. No, en una ocasión. En Fue accidental el lenguaje. Fue bien. José, Venezuela, ¿cómo Yo fue te- que yo paraste tenía en un Venezuela? tenía un amigo muy querido en España, era dominicano, Ajá. era compañero mío en la Facultad de Ingeniería, él estudió Derecho y fue a España después de yo tener unos meses allá. Y me dice, vamos a beber pluma de cisne, que beben un trago, combinaban los españoles, pluma de cisne que anís del mono, o Anís del mono. o de cualquier mono, Del mono. o de cualquier otro animal conocido. Anís con soda. Sí. Y digo, ¿dónde tú conociste este trago? Dice, no, porque allí va Perón a tomárselo. Eso, ¿verdad? Eso es lo que él Eso es lo tomaba. que él tomaba con González Bunter, que era su secretario. Ajá. El es que papá nace de González. De González Torrado. No, No. González Torrado, que es el papá de González Bunte. Exactamente. Y él estaba con él en España, González Bunte. Era el secretario de Perón. Ah, Él caramba. vivió aquí. Y él se fue con Isabelita Pepaña y Perón. Porque Isabelita estaba aquí, en una Vespa detrás de Perón. Iban al Santo Medio. O sea, ¿cuántos años hiciste de universidad antes de ¿Qué irte? año? Aquí, ¿Cuánto? yo estaba en quinto aquí. Ya tú estabas en quinto, Sí. entonces tú pierdes 3 años. Y un poquito más. Bien. No, con un año nada más me lo pasé en el exilio. ¿Y cómo nace Venezuela? Ah, bueno, cuando matan a Trujillo, se comienza a mover entre los que habíamos podido salir un desembarco desde Venezuela protegido por Acción Democrática. Que cambia el tema, porque Lo de Venezuela lo vamos a cambiar. Es que voy a entrar en Venezuela también. Es porque sé que una de las personas que conoce, nunca olvido algo que me dijiste una vez que Velázquez hizo un pronunciamiento siendo diputado. Tú dijiste, se me pareció Velázquez a Miguel Ángel Velázquez Mainardi, se me pareció un diputado venezolano. sí, porque él prácticamente se educó allá. Ah, ya. Se fue muy niño. Entonces, como al exilio. conocedor de parte de aquello, No, como- la palabra, no puede ya el halcón oír al halconero. Todo se desmorona, el centro cede. Es un poema de Yeats, La cuestión venezolana. Bueno, la cuestión venezolana, precisamente. Yo trabajo este tema con la siguiente idea.
Episodios inéditos en la historia humana se registran en estos momentos, no solo en Venezuela, sino en todo el continente americano y el mundo, que puede ver en transmisión simultánea el espectáculo de abatimiento de una dictadura virtuosa en una sola cosa: el empobrecimiento ilícito. Bueno, el empobrecimiento ilícito. Pero De lo que- ilícito, ilícito. Ilícito, claro. Sí, pero es Han que le ponen empobrecido calificativos. ilícitamente a Venezuela. Eso es un virtuoso, No, es que hay cosas que parecen que imposibles. parecen imposibles. Sí, Exacto. empobrecer un país petrolero. Ilícitamente. Ilícito. Sí. Sí, Porque no es lícito hacerlo. De lo que no, uno, claro. en lo que uno, de esos espacios geográficos, Sí. el más rico de la humanidad. Sigue, José. Ya sea combustible de origen fósil o de fuentes renovables. Bueno, la riqueza petrolera de Venezuela es proverbial, pero no se menciona que en el 57 Venezuela tenía el 60% de la energía renovable en línea produciéndose, cuando nadie hablaba de eso. Ya renovable. Sí, pero no por renovable, sino porque estaba ahí. Porque estaba ahí, porque se podía Porque producir. vimos que ahora hay una gran cantidad de hidroeléctricas que estaban hechas. Claro, eso está hecho. Eso Sobre sigue. Magdalena y el Orinoco. Eso es indestructible. Porque mientras está lloviendo, tú tienes ese potencial. Aunque si se le entregan a los que manejan la electricidad aquí, la desbaratan. Sí, sí. Porque cada uno tiene su habilidad para destruir. Pero yo digo que episodios inéditos de la historia humana se registran en estos momentos. El empobrecimiento ilícito de uno de los espacios geográficos más ricos de la humanidad, ya sea en combustible de origen fósil o de fuentes renovables, en caudales de río tan generosos que en los años 60 del siglo pasado eran capaces ya de servir hasta el 60% de sus demandas energéticas totales, sin hacer daño a su ambiente ni mermar sus potenciales posibilidades agrícolas. Como dominicanos que en el momento necesario recibimos el Ya apoyo. con Betancourt, en el 60. Sí, Pérez Alfonso, el ministro de Economía Ah, de Betancourt, fue el que desarrolló ese proyecto. como dominicanos, Como dominicanos que en el momento necesario recibimos el apoyo personal de Venezuela cuando se quebrajaba el régimen. quebrajaba el trujillista. régimen trujillista y ellos nos prestaron sin condiciones su apoyo solidario. Debemos saludar el valor y la dignidad con que el gobierno nacional ha asumido sus responsabilidades en esta oportunidad que le brindó la historia. Realmente mientras el mundo se destruye, aquí se ha montado una solidaridad inédita con Venezuela que merece ser reconocida. Aquí se ha estado transmitiendo en vivo al mundo entero lo que está pasando en Venezuela hoy. Sí, señor. Y El Canal 4 está haciendo un trabajo en vivo desde que González vino al país. Sí. Todo el tiempo. Y pone en cadena lo que dice Venezuela también. pero yo no he visto, yo no veo el Canal 4. No lo ¿No veo. ves? No veo el Canal 4, no me da tiempo Bueno, para llegar pero, ahí. pero lo tienen en vivo. Pero lo está haciendo CNN. Sí. CNN tenía ya transmisión de 6 ciudades del mundo, de Madrid, de Caracas, por supuesto, de Lima, 6 canales. Pues, Ya él o sea, salió de aquí, pero no se sabe cuándo va a llegar ni dónde llegó. es un acontecimiento de carácter tecnológico, Sí. incluso. Eso no se había visto nunca. 2 tomas de posesión. 2 tomas de posesión anunciadas, pero eso todavía no se ha visto. Lo que se ha visto es la tecnología de las comunicaciones en un momento, Sí, la cobertura, en un momento sí. estelar. Están cubriendo un acontecimiento inédito, donde se va a dirimir quién dirige Venezuela. Yo no sé cómo van a salir de ese lío. A veces hay cosas confusas, pero que tú dices, bueno, pero hay un arreglo tácito. Hay 2 entidades que no, dos instancias que no han hablado en Venezuela. ¿Cuál es? Una es
Una es el ejército tradicional. Y es el que manda. Es el que manda. Es el que termina mandando. Y otra, el que debía terminar mandando, que es el Parlamento. Y eso está lleno de antichavistas y anti todas esas cosas. De gente que sale elegida en las elecciones y como son minorías no le hacen mucho caso. Pero ahora Y puede... hay gente de oposición en el Congreso. Pero ¿y de dónde? ¿Quién pare todo eso? Esa señora Machado que está ahí. Aquí estaba. No, ella está. La trancaron. La soltaron posteriormente, la sí. cogieron por ese es de los momentos Sí. ocultos de esta situación. Tú no sabes qué hay ahí. Pero lo cierto es que hay dos instancias del poder que no han hablado. Una es el ejército, y aquí sabemos lo que facciones del ejército logran cuando se desprenden de él. Hay su parte histórica que todavía no se ha contado. ¿De dónde viene el prestigio, por ejemplo, de Wessing en la posteridad de la muerte de Trujillo, cuando él era director de la Academia Batalla de la Carrera? Cuando le dice a Ramsey que no, que los cadetes no son para matar gente amarrada. Eso es lo que hace el liderazgo de Wessing. Que después el liderazgo se usara para cosas que no tenían correspondencia con lo otro, bueno, esa es la historia. Como ella las María. Sí, esas cosas. Bueno, pero lo cierto, dice, ¿de dónde viene un liderazgo político de este señor? Momento. Un momento en que se portó decentemente. Y eso hacen los hombres. Entonces, pero hoy... dijiste algo que los dos estamentos más importantes, los militares y el Congreso, no se han pronunciado. Como tales no. No. Como tales no. Porque Aisladamente todos sí. esos que están vestidos de guardia no tienen ni un uniforme. Sí. Andan con la camisa por Tuvieron fuera. que cogerlo prestado. Sí, Cogerlo prestado. No, ni cogerlo prestado, tienen su propio uniforme. Sí. A mí me preocupa una situación que es el asunto de cómo Chávez, porque eso viene desde Chávez, después de esos intentos por tumbarlo, armó población civil, que a fin de cuentas en un momento, cuando hay armas en civiles que no tienen una conformación o una integración regular a lo que es la defensa nacional, tú te das cuenta de que se termina siendo un ente de represión urbana en diferentes núcleos. Ven. Y son gente que atemorizan mucho, esos llamados colectivos, que son como una fuerza de contragolpe en caso de que su misma gente lo quiera quitar. Y esa es una de los nudos que hay también en Pero esa hay un sociedad. problemita, José. Quitándote la opinión que tienes de un señor que no es que no debió ser candidato, sino que no debió ser presidente 4 años por sus limitaciones cognitivas. Y de un hombre que todo el mundo sabe como tú piensas, pero que ganó y va a ser el presidente el día 20. Pero el día 10 hay una situación en Venezuela que toma posesión Maduro de nuevo. Ahora, El día 10 hoy. para ti, hoy es 10. Pues hoy es que toma posesión. Sí. Sí, hoy toma posesión. Y el 20 el otro. Dentro de un ratito. Fíjate que independientemente de que el sistema tiene cosas diferentes, hay cosas que no son diferentes. Por ejemplo, China no es diferente para el sistema. Ninguno de los dos partidos quiere que China dirija la economía del mundo. Rusia, el otro tiene diferencias, pero prefiere resolverla negociando, porque él es un negociante. ¿Tú consideras que el día 20 hay que tomarlo en cuenta con respecto a Venezuela? Claro que sí. Claro que sí. Oye, ayer un juez nos dijo que le iba a cantar sentencia antes del día 20 a Trump. Que le va a cantar sentencia por una hoy lo van a hacer. Hoy lo descargan. No lo van a cargar. Le van a leer la condena. Sin prisión. Es lo único que avanzaron, sin prisión. Sí, pero esa sentencia lo puede invalidar. Sí, pero óyeme, parece ser que él va a tomar posesión. En el caso de que tome posesión y fije posición frente a Venezuela,
¿Tú consideras que puede haber un cambio en lo que hoy sucede en Venezuela? De que, por ejemplo, diga, vamos a negociar, devuélvele todas las empresas y todo lo que hiciste, olvídate de Cuba y vamos a hacer negocio de nuevo. No, de Cuba se olvidó todo el mundo. ¿Perdón? De Cuba se olvidó todo el mundo. No, menos ellos, ¿Quién? menos los venezolanos. Los venezolanos cometieron un error, yo creo que fue un error, que fue, estando Cuba en un deterioro que era por el bloqueo, está bien, pero ¿y cómo tú te alías de una gente que está en deterioro? Estaba obligado, no. Pero eso fue un problema del líder original del proceso Seguro. venezolano. Pero ayer dieron a conocer que Maduro y los Castro mataron a Chávez. ¿Quién dio a conocer eso? ¿Quién habló de eso? Yo aparecí en una información ahí, de la CIA, que salieron de Chávez, porque el que estaba entrenado en Cuba era Maduro. Muy mal entrenado, por cierto, eso. Dios mío. Ya no está maduro para nada. Para nada. Para nada, está verde de Ese siempre. goteó ya, ¿Eh? está podrido. Sí, ese otro que no ha dicho una palabra en estos días. Nadie sabe dónde se encuentra. Resulta que los dos que están en la clandestinidad están hablando en Están público y Maduro está escondido. Una posición del Congreso de Venezuela o de las Fuerzas Armadas es lo que puede resolver ese problema, un acuerdo, una paz, Digo, nosotros identificamos esos sectores, pero puede haber otros. No sé. Pero aquí, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que Monseñor Pitini iba a sacar del poder a Trujillo? ¿Quién iba a pensar? Que Monseñor Pitini, ciego y viejo, Sí. y trujillista, Sí. iba a ser una palanca decisiva para sacar a Trujillo. Tuvo que renunciar de la pastoral. Tuvo que renunciar Está por bien. su posición correcta. Mire, jefe, eso no se puede. Pero también influyó mucho lo que tú acabas de decir. Esa masacre del 59, él no la podía repetir con esos señores, por lo del 60. Otra cosa, como dominicanos que en el momento necesario recibimos el apoyo personal de Venezuela, que tú dices, cuando se recrebajaba el régimen trujillista y ellos nos prestaron sin condiciones su apoyo solidario. Debemos saludar el valor de este gobierno. Sí, de este Seguro, gobierno. está bien. Este gobierno, el centro está aquí. ¿eh? Entonces, Hay como 6 presidentes que no tienen empleo de América Latina. Aquí. Pensionados. ¿Eh? Pensionados. Anda por ahí. Sí, sí. ¿Ante quién debe juramentarse el nuevo presidente de Venezuela? ¿Ante el Congreso? Sí, normalmente ante el Congreso. Pero dentro de esas posibilidades, cualquier funcionario también tiene dámelo ahí. posibilidad. Cada constitución dice. Porque la pregunta ante quién se va a juramentar el mundo. Entonces, Exactamente. eso está correcto. República Dominicana no descansará hasta ver florecer la democracia en Venezuela. Eso es un gesto de valor que necesariamente hay que reconocer. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Eso no se esperaba de este gobierno. No se esperaba. Pero eso, bueno, uno de sus propios militantes, en discrepancia con eso, anuncia hoy en el periódico que respalda a lo, tenemos que esperar. a la situación venezolana. Danilo ni Lionel han dicho nada. ¿Eh? Danilo ni Lionel han dicho nada sobre la situación de Venezuela. Bueno, pero se supone... Sobre todo Lionel. Se supone ya de todo lo otro. Yo no condeno el silencio de nadie. Bien. Pero hay que destacar la valentía. Bien. Esos son palabras mayores. Seguro. Reunir 6 presidentes retirados con prestigio y acomodarlo a eso y montar a CNN aquí como centro para narrar esa situación. Bien. José, el presidente electo, que hoy le van a cantar bingo, habló de Groenlandia, del Golfo de México, de la migración. Hay expectativas sobre Rusia, sobre Medio Oriente y sobre China. Groenlandia renombrará el Golfo de México, pero la señora le propone un nombre. Se llama el Golfo
México-americano. Una señora ñata que ¿Perdón? una señora ñata que gobierna a México. Que habla igualita que la Yehuen. Yo creo que es un estilo. ¿Eh? Yo creo que es un estilo. Una manera de ser. ¿Usted no ve que los PLDistas terminaron hablando como Juan Boto? Groenlandia. Míralo ahí, José. Tu trabajo. Groenlandia. Ñato. O sí, pero ella habla con una ñoñería que se la dejó el otro viejito. Groenlandia. Lo grande es que este señor habla del Golfo de México. Del Golfo de México como de una tontería. Señor, México fue importante en la historia de la humanidad antes que Estados Unidos. Sí, eso es. Había dos imperios, los incas y los mayas. Que los indios norteamericanos no tenían ninguna importancia. Que quizás no nos dominaron. No existía. Yo digo que no dominaron una parte del mundo antes que los europeos porque no navegaban ni conocían la pólvora, pero después, eran imperios importantes de gran extensión. Bien organizados. Sí. Bien organizados. Y con un sistema de creencia y tecnología inclusive propia. Pero lamentablemente están ñatos. Los mexicanos están que hablan deficientemente. ¿Para qué Trump quiere Groenlandia? ¿Será para derretirla Es un desorden. Porque es un desorganizador. Es de Dinamarca. Sí, es de Es de Dinamarca, pero él es un desorganizador. ¿A qué ese antojo, qué le agrega a Estados Unidos? Un lío más. Ajá. Un lío más. Un lío más. Sí. Un país que vacila en sus grandes estrategias. Algo, lo más virtuoso que está ahí. Algo le soplaron. Algo le dijeron. Y antes de ser presidente se ha abierto mucho frente. Un negociante, señores. Sí, él puede ser todo lo que tú quieras, pero él todo lo negocia. Sí, pero él no habló de nada de eso antes de la votación. O sea, no ganó por su silencio. Porque con el silencio no se gana. Tú te proteges si no mencionas ciertas cosas. Entonces ahora viene a hablar de esas cosas que parecen menores, pero que son muy importantes. Mire, llama a una persona que es un gran analista venezolano que está afuera, que dice que acaba de oír a José Israel y dice que República Dominicana está en el tapete mundial hoy con el teléfono de Venezuela. Con el tema de Venezuela. Sí. Sí, es el mayor acto de irresponsabilidad política, una burla descarada a un pueblo vulnerable y deseoso de un cambio. Y estamos viviendo un momento en muchos aspectos estelar, constructivamente, pero el verso del poeta norteamericano, que lo titula El Segundo Advenimiento, dice, todo se desmorona, el centro cede. Sí. Realmente lo que estamos viviendo es un cambio de la geografía de los poderes mundiales. Una emergencia de China como potencia asiática y una decadencia norteamericana como potencia occidental. Entonces viene un nuevo orden ahora. Un nuevo orden. Tú oyes la declaración de Diosdado. Sí. Eliminar a Corina. Ay, Dios mío. Sí. ¿Quién dice? Diosdado, eliminar. El único que está en la calle de ellos es Diosdado. El resto ya pasó a la clandestinidad. Sí, es más, yo no dudo que el jefecito se haya ido. Bueno, él dijo que si eso es la guagua, ¿tú sabes qué? Él dijo que si eso es vicepresidente, llegan allá, él lo va a eliminar a todos. A todos, fusila. Dijo Diosdado. Bueno. Ministro del Interior. Diosdado. Sí, dijo que si esos expresidentes llegan allá, él lo va a eliminar a todos. Ay, Dios mío. Bayoveno moja. Bayoveno moja. No, pues probablemente le terminen ellos pidiendo cacao a los otros. Sí. Pero el asunto es ese. Hay una recomposición mundial. La misma tibieza con que los americanos manejan el problema de Venezuela, que no es pobre intrínsecamente, sino que ha sido empobrecida ilícitamente,
que gobernar mal es un acto de ilicitud en el gobierno. Hacer pobre y vivir en la pobreza y irse por el Darién a pie para Estados Unidos, a Venezuela, nunca. Usted tiene que entender a los Estados Unidos Eso no ahora. tiene nombre. O sea, Israel, los Estados Unidos no pueden intervenir fuertemente en Venezuela porque la consecuencia le saldría cara. ¿Cómo? Si hay una confrontación civil en Venezuela, va a haber un problema humanitario y para donde va a tener que Estados Unidos aceptar todos los asilados de esa confrontación es para allá. Cuando ellos tienen un gran problema migratorio que quieren deportar El gente. problema migratorio lo crea su economía. Sí, La gente va donde hay trabajo. sí. Los que se están yendo no se van porque no aman a Venezuela, porque no están bien. Claro. Sencillamente porque no caben en Venezuela y los disparates que está haciendo. No, a mí me consta de la gente con la que yo he hablado, todo el mundo tiene, todo el que se fue tiene esperanza de volver. Considera su paso por otro país como algo temporal. Hasta cierto día. Sí. Porque la comunidad cubana en Estados Unidos no sale, porque- sale de ahí. No, porque una generación, porque yo hubo un cambio generacional que echó raíces, pero hay algo que el doctor estaba diciendo ayer y creo que yendo hacia atrás en la historia puede analizarse más profundamente, de que los venezolanos siempre han sabido resolver sus problemas entre ellos. Y yo digo, históricamente, ¿hay algún precedente histórico, ya sea Gómez, Pérez Jiménez o algo así, que que Venezuela, que se le parezca a lo de ahora y que Venezuela haya podido salir de eso en algún momento? Porque una disidencia interna puede cambiarlo todo también dentro de un régimen. Sí, eso es una posibilidad, pero hay 1000 posibilidades abiertas. Realmente, por ejemplo, si los que son líderes de este movimiento, que fueron muy elásticos en el momento de definir la candidatura y entendieron que la señora Machado, que es la que lleva la lucha interna, no tenía posibilidades, tenía impedimentos legales, artificiales o ficticios, Sí. o serios, la sacaron fuera y pusieron un anciano ahí que fue embajador de ese gobierno Sí. en Argentina. Su carrera diplomática yo no la conozco fuera de ese nombramiento, pero evidentemente simpatizaba con los chavistas Sí. en algún momento y se adhirió a eso. Bueno, ese toma y daca de las posibilidades, no de las realidades. Bueno, es así. Ese señor va a ser presidente nominal. ¿Quién va a gobernar? Corina. Ahí hay un conflicto. Corina. Exacto. Ahí hay un conflicto. Digo, Y la hasta gente ahora lo han entiende manejado eso. con mucha madurez. Sí. No, que incluso Ya han llegado a un momento en que el jaque está cantado. Lo que tienen como que el otro como salir. No, y del han tratado, jaque. como dicen, tratado de someter al gobierno de Maduro a su propia legalidad. Pero Bien. legalidad no tiene ninguna. Pues, bueno, Porque la trampa la hizo la otra vez con Guaidó. sí. Y ahora se burla de Guaidó y luego Guaidó. Lo Guaidó, otra vez. No tendrá legitimidad, pero legalidad sí va a tener, porque él se va a juramentar ante su Congreso y eso Sí. lo legaliza. Exactamente. Bueno, que no sea no tenga legitimidad es otra cosa. Un Congreso que tiene incluso muchas disidencias internas, porque no le daban importancia a esas disidencias internas, pero que las pueden tener ahora, Sí. a la hora de una votación seria. Pero estamos especulando. Sí. Lo cierto es que el mundo está en un proceso, una convulsión geopolítico, jurídica, Sí. resultado de su desarrollo y su crecimiento económico y de la involución de ciertos países. Estados Unidos tiene el problema más grande que tiene Estados Unidos hoy, no está en primer plano. ¿Qué va a hacer con el petróleo dentro de cierto tiempo? Ellos tienen las mayores reservas del mundo. Sobre todo, ellos encontraron el gas natural y prolongaron la vida de los combustibles fósiles. ¿Qué van a hacer con eso? Porque la posibilidad de las energías renovables, solamente los tontos de aquí se ponen a ponerle dificultades a eso.
Cuando nosotros hace rato que debiéramos tener la mitad de la energía renovable ya. Que no la tenemos en hidráulica. La capacidad de energía de origen hidráulico que tenemos es muy limitada. Las inversiones son muy grandes en relación con lo que vamos a producir. Pero las de sol y de agua son ilimitadas. De agua de mar, de viento, son ilimitadas. Y el costo de los parques eólicos es mucho menor que instalar una planta de combustibles fósiles. Tiene la ventaja de que cualquiera puede instalarlo en su casa. Tú puedes montar 2 paneles solares y tener energía suficiente. El gobierno, naturalmente, como asumió en un momento torpe del gobierno de Hipólito Mejía, la distribución y la facturación de las llamadas EDES, pues naturalmente está trabado, porque cada cosa que tú montas, no se dieron cuenta cuando lo autorizaron para los bancos, pero se dan cuenta cuando los bancos les retiraron el pago. Pero ahora quiere que los que se acogieron a su ley acepten una ley nueva, porque ¿cuánto le facturaban ellos a los bancos de energía? A los bancos que pusieron prácticamente el 100% Paneles solares. de paneles solares y las correspondientes baterías que garantizan la electricidad, que garantizan el flujo permanente. Porque una oficina bancaria, aunque esté cerrada, tiene las computadoras trabajando. Sí. Tiene que trabajar 24 horas del día. Pero como un ente inútil como es ese, e inconexo, porque son enemigos entre sí, los generadores versus los distribuidores y los cobradores, bueno, termina haciendo esos disparates. Pero lo cierto es que no tenemos que ser nosotros. Cualquier país que esté situado en el mismo trayecto del sol, como dijo Pedro. Y el futuro energético inmediato en nuestro país, ¿cómo usted lo ve? Perfectamente. Si tú tienes la fuente energética libre, ya los costos de producción han bajado a niveles que es posible invertir. Y hay mucha gente invirtiendo, pero sobre la base de una ley que ya se la quieren quitar. Están creando conflictos con eso innecesarios. Lo que hay que romperle la cabeza al disparate de los años de Hipólito, que terminó indemnizando a un incumplidor de contrato de la Unión Fenosa. Sí. Y ellos habían ganado una licitación en que participaron y de repente dicen, eso no cuadra. Ajá, no cuadra ahora. Y lo indemnizó. No, así no se va a ninguna parte. Bueno, yo creo que me voy. No, espérese. Groenlandia, la parte de Estados Unidos, que ya también está aquí a la vuelta de la esquina, vamos a hablar un poquitico más acerca de esto. La expansión territorial que tiene tanto de seguridad como de intereses comerciales que pueden abordarse mejor poniendo el canal de Panamá y Groenlandia bajo control de Estados Unidos o simplemente ocupándolos como espera hacer con Canadá. Oiga, con lo de Canadá también es otra cosa, porque un país establecido y reconocido y que no es un mal vecino. ¿De dónde le sale a Trump el asunto de que deberían ser parte de los Estados Unidos? De que deberían ser un trompo loco. ¿Sí? Es un trompo loco, de ahí viene el nombre, Trump. Trompo loco, sí, pero... ¿Qué motivó la renuncia de Trump? ¿Fue la declaración de Trump o el sistema económico, el manejo económico de Canadá actualmente? Bueno, ya el primer ministro le entregó el cargo. Sí. Porque ¿ante quién se rindió ese señor? ¿Ante quién se retira? Ese hombre muy joven. Sí. Justin Trudeau, Sí. Justin el Trudeau. Fidelito, Sí. muy joven. Sí, sí. Heredó el poder de su padre. De sí. su padre y de su madre. De los dos. Pero
Yo no sé si esa posición de Trump tendría que ver con porque es una diferencia en términos de política bastante grande que tienen ellos, en términos de ideología también. Si puede decirse que Trump tiene una ideología que esté más allá de los negocios. También tiene asesores, hay que ver quién lo está asesorando con Panamá y con Canadá. Pero Trump dice, en cambio, al nombrar un nuevo embajador en Dinamarca que controla los asuntos exteriores y de defensa de Groenlandia, Trump dejó claro que su oferta de primer mandato para comprar la masa continental podría convertirse en el próximo mandato en un trato que los daneses no puedan rechazar. Esos son términos de negocio, una oferta que no va a poder rechazar. No, él sabe hacer negocios y sabe sobornar y sabe hacer de todo. Además, con los triunfadores no se discute. No. Discutir con triunfadores es difícil. El éxito no se discute, dice el doctor Jacín. Y sigue triunfando. Sí. ¿Cómo se va a hacer ahora si le dan la sentencia? El primer presidente norteamericano que se juramentaría con una condena a rastro. Sí, pero eso es peligroso. Pero siempre hay uno que primero. Sí, porque le dan sentencia, lo pondrán bajo arresto domiciliario, porque trancar a Donald Trump... Un presidente americano bajo arresto domiciliario. Sí, porque sería lo que se podría hacer, porque trancar a Donald Trump, ponerlo tras las rejas, eso sería un caos en Estados Unidos con ese tipo de seguidores que él tiene. ¿Y tú crees que Refiérase al 6 al ataque al Capitolio, para que usted vea. Mire, eso sería peligrosísimo. Bueno, ingeniero, tenemos, por limitaciones de tiempo, vámonos a brincar ahora para el tema del déficit fiscal dominicano. Y quiero decirle que antes de usted llegar, estábamos pasando un resumen de lo que fue, a propósito de que este fin de semana se cumple aniversario de la toma de posesión de Mon Cáceres. Se analizó un poco su gobierno en un reportaje, en un documental que prepara la Fundación Corripio. Y me doy cuenta de algo y le comento, oiga, pero venga acá. En el tiempo de Mon, la deuda externa, o sea, es decir, los americanos controlaban las aduanas y cogían el 55% para cobrarse su deuda y el 45% se lo dejaban al gobierno para que hiciera lo que tuviera que hacer. Y yo digo, pero estamos igual. 55% es casi la misma proporción de lo que se está dedicando hoy a deudas, déficit y subsidios, y lo que nos está quedando quizá menos de la mitad de lo que ingresa para desempeñar las funciones normales de un gobierno. Y aquí vemos del déficit fiscal dominicano, que usted nos dice, que alrededor del 45% del déficit fiscal, que son 95.000 millones de pesos, corresponden a las transferencias al sector eléctrico para cubrir la ineficiencia, pésima gestión, ineficiencia, incapacidad de improvisación, incoherencia, altas pérdidas y exceso de empleomanía y de gastos corrientes. ¿Cambia algo esto en el presupuesto del año que viene? De este año que estamos viviendo ya. No, lo cambia porque el déficit no se corrige. Las fuentes del déficit no se corrigen. Se habla de una reforma fiscal, pero resulta que las pérdidas están identificadas, no hay que reformar nada. Hay que corregir las pérdidas. Sencillamente. Que antes de pensar en reforma tenemos que pensar en reducir, eliminar las fuentes de fuga de dinero. Eficientizar el cobro de... Por ejemplo, el llamado déficit cuasi fiscal, que es el endeudamiento que se hizo en la situación crítica de la quiebra de los bancos a principios del siglo, hace más de 20 años. Eso ha crecido de una manera exponencial. O sea, todos los años se crece más ese endeudamiento y crecen más las obligaciones que tiene el Banco Central en emisión, que es un factor inflacionario, y eso es un juego elemental de la economía. Comenzó con 55.000. Si tú tienes ese drenaje, si tú sabes que eso está roto por ahí, está tirando agua, si no lo empañetas, no va a salir nunca. Se va a seguir regando agua hasta que se rompa la presa, por fuerte que sea. De manera que es muy sencillo. Claro, sencillo plantearlo aquí. Y ponerlo más difícil, sobre todo después que aún su costumbre. Porque si tú tienes 12 abogados como Iguala dentro, ¿a qué viene que contrate 6 nuevos?
¿A qué viene? Sí. Porque los otros dos se lo dejaste ahí, ya tienen cesantía y pasa, no. O tú lo sustituyes o tú explicas qué hace con eso. Hace 20 años el déficit fiscal empezó con 55 mil millones. ¿En cuánto está ahora? 70 y pico mil. 70. Bueno. Vi una cifra así, pero esas no son cifras serias. Esas no son cifras, Pero es que, sí. pero el efecto sí hace daño a la economía. Cuando tú ves que ya los números necesitan un número de ceros que antes no tenían, tú estás hablando de otra cosa. Pero, Nos sentimos orgullosos de que los dominicanos manden 10 mil millones de dólares en ayudas familiares, Remesas. que es una virtud de este país, Sí. del dominicano, no del gobierno. Ahí no hay mérito alguno del gobierno. bueno, pero como dice también aquí lo que usted nos trae siempre, que es para reflexionar, que aunque hay algunos precios que han bajado de algunos de los, como lo del carbón y el gas, entonces todavía, aunque ha bajado eso, se tiene todavía estimado la misma cantidad de dinero en subsidio, porque después que esté en el presupuesto hay que gastarlo. Sí, no, claro, y antes. Ya está antes, Ya, sí, ya. sí. Bueno, está bien. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un día pesado.